¡Hey! ¿Qué tal? Aquí con unos nuevos capítulos del viaje del niño. Recuerden que esta historia no me pertenece, le pertenece a Neon Sangetsu, cuyo perfil de fanfiction estará abajo en la descripción. Sin más que empiece los capítulos. Capítulo 3, de tal palo tal astilla. El chico se había perdido a sí mismo en su ira. Kratos podía verlo en cada uno de sus movimientos. Cada golpe que golpeó al extraño que había llegado a su casa. Vio, lo sabía, mirada lasciva, que, en esos ojos rojos ardientes, y una parte de él retrocedió a la vista. No por miedo, sino por reconocimiento. Esto fue mucho más allá de la simple ira. Esto fue rabia, ira personificada. Las emociones reprimidas durante años y años, todas liberadas en un solo estallido cataclísmico de pura pasión primaria. Una llama rugiente de justa indignación que pocos podrían apagar, mucho menos templar o controlar. Sus puños crujieron implacablemente contra el rostro del hombre tatuado. No. Tocar mi padre. No, mucho peor que eso. Se vio a sí mismo, chico. Si el joven enfurecido escuchó su grito, hizo poco para demostrarlo. Agarrando a su presa por la cara, arrojó a Baldur por encima de la casa y saltó tras él, aullando todo el tiempo. Ahora no era el momento para la inacción. Forzando su cuerpo envejecido a erguirse, el desgastado espartano convocó el leviatán hacha de regreso a su mano. Aunque la suya ya avanzaba pesadamente, la preciada arma siguió a su nuevo maestro y aterrizó en su palma extendida con un satisfactorio golpe. Una nueva oleada de adrenalina rugió a través de él y en unos momentos se encontró corriendo de cabeza hacia los nuevos sonidos del combate. Atreus aún tenía que salir de su maltrecha casita y con un bramido para esconderse. Bajo las tablas del suelo, el fantasma de Esparta se lanzó de nuevo a la reyerta. Sabía bien qué es lo que impulsó al chico a seguir adelante. Lo había visto una vez antes en su juventud perdida. Por muy poderoso que pudiera ser el chico y esta nueva oleada de rabia, tenía sus límites. Límites que podrían explotarse. ¿Dónde está ese temperamento, muchacho? Vamos. Hazme sentir algo. Bastardo. Déjame ir. Te destriparé. Una risa maníaca recibió la furiosa declaración del chico. Efectivamente, se encontró con ellos justo cuando el extraño lo vencía. Aunque el niño se resistió y luchó con un abandono casi imprudente, su propio impulso se encontró igualado ante la aparentemente infinita vitalidad del desconocido. Sin contentarse con permitirse dócilmente ser golpeado, el hombre tatuado de alguna manera se las arregló para inmovilizar al niño contra el suelo y atrapar uno de sus brazos detrás de su espalda mientras plantaba una bota contra su cráneo. Como una bestia salvaje, el rubio luchó contra su inquebrantable agarre, esa inquietante aura roja todavía se retorcía y retorcía contra sus hombros. La vista agitó algo en Kratos. Esos ojos salvajes lo miraron entonces, brillando con un tono de locura. Ah. Qué bueno que te unas a nosotros, viejo. ¿Tienes ganas de hablar ahora? Una neblina roja cubrió la visión del Spartan. ¿Qué? Va a liberarlo y dejar este lugar. El hombre simplemente se burló. ¿Y si no lo hago? Con un gruñido bajo, el espartano ceniciento levantó su hacha, solo para ver cómo la bota aplastaba el cráneo de su hijo. La vista lo detuvo más que cualquier golpe. Con ese tipo de fuerza, un simple movimiento de su tobillo sería más que suficiente. El más mínimo tiki Naruto moriría, todo antes de que pudiera esperar alcanzarlo. Incluso si le lanzaba el hacha, el extraño todavía tendría tiempo más que suficiente para hacer la hazaña. ¡Ah! Un dedo meneó. Un paso más y el niño muere. Kratos se erizó. Dime qué es lo que buscas, entonces. Usted ya sabe. El desconocido se burló. No sabía nada. ¿Qué quería él? No. Naruto hizo una mueca y cerró el puño con la mano libre. Un crujido sordo cerca de su casa fue la única advertencia antes de que algo pasara por encima de la cabeza de Kratos. Para el ojo inexperto, ellos, por más de un objeto apuntado hacia el rubio, parecían poco más que las típicas armas espartanas arrojadas por una mano invisible. La lanza tenía un eje largo con una punta de acero, luciendo tintes carmesí descoloridos.
Una larga tira de tela de oro escarlata yacía envuelta alrededor de su gastada empuñadura, ondeando ahora con la fuerte brisa mientras volaba. Pero no solo. Con él formaba un arco un escudo maltrecho forjado en bronce escarlata, adornado con el símbolo griego de Lambda. Sobre él, que se dirigía infaliblemente hacia la forma asustada del extraño. Este último hizo carambola salvajemente en el cráneo del hombre, enviándolo a tropezar de su forma boca abajo. Pero fue el primero el que se estrelló contra la palma ahora abierta de Naruto. Cortando sus piernas debajo de él, el chico se puso en pie de un salto y se movió para flanquear al aturdido Baldur. Por un momento pareció que la suerte y la habilidad lo acompañaban, porque atrapó a la deidad tatuada justo cuando volvía a ponerse de pie. Golpeándolo de cabeza con el pesado escudo, una vez más lo enviado tambaleándose, aturdido. Cuando el rubio se movió para continuar su asalto, atrapó un brutal gancho de derecha en la barbilla por sus esfuerzos. Kratos no necesitó más provocaciones. En un rayo de furia helada, el Leviatanax se reincorporó a la refriega, balanceándose hacia el costado del extraño en un corte horizontal para morder profundamente en su costado derecho. Una tos húmeda respondió cuando el desconocido se apartó del metal congelado, solo para encontrarse lanzado al aire por el siguiente ataque. Quizás su hijo sienta su intención. Tal vez no. Independientemente del hecho, el niño saltó de nuevo a la refriega. Un golpe por encima de la cabeza de Naruto siguió el combo y golpeó a Baldur contra la tierra, a lo que Kratos se dio la vuelta y repitió el mismo golpe, esta vez en la dirección opuesta. Atrapado entre una lanza y un hacha, el desconocido se rió mientras lo sacudían. Sí, ¿sí? Eso es, más parecido. Viciosos golpes alternos descendieron sobre él desde todos los ángulos. Izquierda, derecha, horizontal, vertical y más allá. Una tormenta de golpes de la que ningún hombre, ningún dios, jamás podría esperar escapar, y en todo momento, solo hizo los más escasos esfuerzos para defender. Más bien, parecía priorizar la ofensiva sobre la defensa. Los puños con forma de martillo metalizan el escudo y la carne por igual, sin que se discrimine a ninguno de los dos. Aún así, siguieron luchando, cubriéndose el uno al otro. Donde emergía una abertura, siempre entraba otra para bloquear, protegiendo a la otra de cualquier daño. Aquí se desperdiciaron palabras. Este era el campo de batalla. Sin embargo, no importa cuánto lo golpearan, sus heridas se cerraron más rápido de lo que pudieron infligirlas. Sin embargo, el trío se enfureció de un lado a otro lo que parecieron horas, días, semanas. Finalmente, como ocurre con todas las cosas, la batalla llegó a un abrupto final. Un empujón hacia abajo de Naruto cortó las piernas del extraño debajo de él, justo cuando Kratos movía su hacha para golpear hacia arriba. Atrapado de lleno por el arma mortal, el extraño gruñó en una nota de sorpresa corta y silenciosa y fue lanzado hacia arriba una vez más. Esta vez, la oportunidad no pasó desapercibida. Te tengo. Rugiendo, salió Naruto de un rollo y saltó hacia la deidad todavía en el aire, su cuerpo revestido con esa aura roja que se desvanecía mientras apuñalaba con toda la longitud de su lanza. Atrapado entre el borde afilado de la lanza y la tierra, el cuerpo de Baldur no tuvo más remedio que ceder. Fue un buen empujón, reflexionó Kratos. Simple y limpio. Atravesó carne y hueso sin esfuerzo y encontró el corazón. Una última llave debería encajar el borde de púas firmemente dentro de la herida, con suerte sujetándolo en su lugar. Para su incredulidad, el dios tatuado solo se rió. ¿Eso es todo? Con un movimiento increíblemente rápido, la rodilla de Baldur se estrelló, alcanzando al chico en su torso. Tambaleándose por el golpe, no estaba preparado para lo que vendría después. A Baldur no le hizo gracia. Cualquier sensación persistente que había sentido hacía mucho tiempo que se había desvanecido con su herida, entumecido por ese hechizo maldito. De manera exasperante, conservó la capacidad de saborear, permaneciendo así agudamente consciente de la sangre en su boca. Más allá de eso, nada. Fue dolorosamente decepcionante. No, decidió. No podía permitirse el lujo de matar a este chico. Aún no. Si muriera, su única oportunidad de volver a sentir bien podría morir con él.
Cualquiera que sea la minúscula posibilidad que pudiera haber de romper este maldito hechizo, su mente se desvaneció. Seguramente dejaría de existir si terminara con su vida, a diferencia de mi querido papá de allí. Por supuesto, eso no significaba que no pudiera infligir algo de dolor. Solo necesita ser un poco creativo en sus métodos. El muchacho parecía duradero después de todo. Quédate quieto, ahora. Copiado de la lanza de su propio cuerpo desgarrado, se giró y se estrelló a través del estómago del muchacho, su borde dentado en erupción acabó su espalda en una lluvia de color escarlata enfermizo. Los ojos rojos se tornaron azules con un grito ahogado. Como una vela lanzada al viento, el aura carmesí que lo rodeaba se apagó, una llama moribunda se desvaneció en la nada. En vano las manos del niño buscaron la herida e hicieron lo impensable. Mientras dos dioses miraban, agarró el mango de la lanza y tiró, soltándola en una nueva lluvia de vísceras. Kratos casi le grita por el error. La sangre brotó entre sus dedos y el niño se dejó caer sobre una rodilla, tratando de pararse, de continuar la lucha, hasta que finalmente se cayó. ¡No! Crimson descendió sobre la visión de Kratos en una bruma escarlata. El pensamiento lo abandonó y se lanzó de cabeza a la batalla. Vio, en lugar de sentir, que su cuerpo soltaba el hacha y luchaba contra el desconocido. Como si estuviera fuera de sí mismo de alguna manera, mirándolo todo, pero incapaz de interactuar con nada. A pesar de todo lo que había hecho alguna vez, de todos sus intentos por sofocar su rabia, de todo su autocontrol, no pudo evitarlo. En ese momento, no quería nada más que romper el cuello del extraño, y cada hueso de su cuerpo si tenía la oportunidad. Conocía las heridas intestinales. A menudo eran la muerte para quien los recibía. El chico, Naruto, puede que no. Una y otra vez, lo había visto curarse de heridas menores, pero nada tan grave como esta. Aunque anhelaba ir hacia él, para aprovechar su dolor, su cuerpo dominaba en ese momento su mente. Al final, ganó la rabia. La rabia, siempre, ganaba al final. A pesar de toda su furia, la deidad tatuada pronto demostró ser casi igual a Kratos en fuerza bruta. Aunque el suelo comenzó a doblarse y combarse debajo de ellos, todavía se esforzó en contra de él, gruñendo obscenidades. Incluso mientras luchaban entre sí, su choque hizo que el suelo colapsara bajo sus pies, creando una fisura progresivamente más grande y más profunda debajo de ellos. Aún así, los dos titanes lucharon entre sí. Ninguno de los dos prestó atención a sus cuerpos. Lucharon como dioses de antaño, la tierra se partía, el mundo temblaba. Cuando Odín me envió aquí, solo necesita respuestas, pero actuar orgullosos. Gruñó el extraño. Como para hacerse eco de ese grito, el mundo se estremeció debajo de ellos nuevamente mientras el abismo continuaba extendiéndose en millas más allá de su batalla. Tírame lo que tengas. Seguiré viniendo, y ese viejo cuerpo se rendirá. Pero antes de que termine esto, quiero que sepas una cosa. Una sonrisa enloquecida, medio enloquecida, apareció ante él. No puedo sentir nada de esto. Escena de descanso. Ligero. Inundó la visión de Naruto con un trueno de sonido, haciéndolo volver a la conciencia con un sobresalto. Una punzada de dolor en su torso casi lo hundió en la oscuridad y lo silenció por completo. Acurrucándose hacia adentro contra la repentina oleada de agonía que quema su mundo con 1000 tonos de blanco, el joven apretó los dientes, luchando contra un grito silencioso. Sintió el agujero en su estómago con tanta claridad como se sentiría la pérdida de una extremidad, y el puro dolor de la herida casi lo volvía loco por completo. Ya podía sentir su cuerpo reaccionando a la herida repentina, tratando de reunir suficiente energía para curarlo incluso mientras se desangraba. ¿Lo haría él? ¿Podría recuperarse? No quería morir. No así, no cuando aún quedaba mucho por hacer. El pensamiento repentino de la muerte hizo temblar al niño, aunque solo sea por la incertidumbre que trajo consigo. Nunca había recibido una herida como esta. Quizás algunos cortes profundos, pero nada como esto. Baldur había perforado algo vital con su lanza y, al arrancar el arma, sentí que algo se rompía. Incluso ahora su mundo parecía más pálido de alguna manera mientras miraba, drenando todo color, dejando nada más que gris atrás. Gris. No sabía qué hacer con el gris.
como si su vida no fuera más que un lienzo y el artista la hubiera dejado inconclusa, dejándolo atrás para pudrirse. Del bosque, de su hogar, no vio nada, solo un blanco cegador e interminable. Te saludo, guerrero caído. Una voz solemne y musical sonó en sus oídos como un toque de clarín. ¿Buscas las puertas de Valhalla? Increíblemente, esas palabras adormecieron la bruma de la agonía. Como un bálsamo presionado contra la lágrima abierta, sintió algo parecido a su fuerza regresar. Pero solo una astilla. Con incredulidad, forzó la mirada y luchó por levantar la cabeza de la nieve. Casi de inmediato se encontró deseando no haberlo hecho, aunque solo fuera porque la vista que lo esperaba casi lo deja ciego en el acto. Él vio, más bien, la vio. En toda su imponente majestad, un ser espíritu, vestido con una armadura incomparable, se cernía sobre él, tan pálido que era casi translúcido. Quizás lo estaba. Llevada en alto sobre alas emplumadas, aunque aparentemente contaminadas de algún modo, de oro hilado, armada y blindada como para la batalla, se alzó ante él. Silenciosa y majestuosa en su majestad, no habló, su cabeza con casco simplemente lo miró en silenciosa contemplación. Estaba alucinando, viendo cosas. Seguramente debe serlo. Incluso, él conocía a una valquiria cuando la veía. Eran guerreros de leyendas, mitos, raramente vistos aquí en Midgard por nadie más que. Oh, si una valquiria estaba aquí para él, eso solo podría significar. ¿Quién es? Una mano delgada extendida, dedos delgados haciéndolo señas desde dentro de la luz. Me conocen como Eir. Ven, guerrero. Su voz embotaba sus sentidos y lo llenaba de una extraña sensación de anhelo. Ven a tu bien merecido descanso. Estoy solo en mi tarea y los muertos son muchos. No tengo el lujo del tiempo. La última palabra reactivó a Naruto. Tiempo. No tengo tiempo para descansar ahora. Gruñendo, el guerrero bigotudo se puso de rodillas. Quizás confundiendo su movimiento con aceptación, Eir lo alcanzó. A tal proximidad, Naruto vislumbró brevemente los ojos detrás de ese casco. De alguna manera se las arregló para apartar la mirada del espíritu alado y reunir sus sentidos. No. Espera. No estoy muerta. De hecho, me gusta mucho vivir. Ah, ahí estaba. Sintió una extraña sensación de espasmo en el estómago, una señal segura de que estaba a punto de expirar por completo o de que su cuerpo enfermo finalmente había reunido suficiente energía y había iniciado una apariencia de regeneración. Independientemente, la idea de tomarle la mano que le ofrecían le fue inmediatamente ajena, por lo que se negó. Lo necesitaban aquí, en Midgard con su familia, no en los salones de banquetes de dioses groseros a los que les importaban un comino los asuntos mortales. No importa cuán tentadora pueda ser la idea. La cabeza con casco de Eir se inclinó hacia un lado, llamando su atención. ¿Entonces quieres desafiarme, guerrero? Vio la masa a su lado. Interiormente, Naruto palideció. Bueno, prefiero no. Aquellos que lucharon contra una valquirie y rechazaron la muerte se convirtieron en Draugr. Lo recordaba mucho de los cuentos de mamá. Si un guerrero rechaza el llamado de la valquiria y la involucra en la batalla, ese guerrero será quemado por la intensidad de la pelea y estará condenado a vagar para siempre por el reino de los mortales como no muerto. Ahora no tenía ningún deseo de convertirse en una de esas cosas sin sentido. Y mucho menos mientras estaba a las puertas de la muerte. Pero, ¿qué otra alternativa había? No podía simplemente someterse y dejar atrás a su padre, mucho menos a Atreus, no después de todo lo que había dicho y hecho. Simplemente darse por vencido ahora, era inaceptable. Anatema. Pero no puedo morir. Armándose de valor, se encontró con su mirada. Todavía no. Un latido de silencio pasó entre los dos. Sorprendentemente, la valquiria cedió. Muy bien. El dolor estalló en su estómago, pero fue un buen dolor, limpiándolo de la niebla que había caído sobre él. Con un supremo esfuerzo de voluntad, se puso de pie. Una vez allí, descubrió que el sangrado efectivamente había cesado. En su lugar había una sana carne rosada. Tierno al tacto quizás, y un poco crudo, pero muy lejos de la gran lágrima que había lucido momentos antes. Como impulsado por la comprensión de su recuperación, la luz se atenuó.
Una leve sensación de ser jalado tiró de su psique. En algún lugar, las escamas se han incluido, y se sintió atraído hacia atrás. El color regresó rápidamente en el lugar del abrumador gris. Por un momento, solo un instante fugaz, vislumbró el paraíso detrás de las alas de Eir. Luego, la mano pálida y gentil de la valquiria adornaba su pecho. Aunque no puedo hablar por mis hermanas desaparecidas. Su casco se inclinó, mirándolo con curiosidad. Rezo para que nos volvamos a encontrar, guerrero. El mundo de Naruto se apresuró a regresar. Ahora había dolor. A fin del capítulo. Capítulo 4, Viaje, interludio. Atreus abrió los ojos. Después de haberlos cerrado con fuerza durante tanto tiempo contra el caos que asolaba el exterior, la luz, a pesar de ser tenue, resulta casi cegadora para el pobre chico. Incluso aquí, en el sótano oscuro, con el olor húmedo de las pieles mohosas impregnando su nariz, todavía no podía entender lo que había sucedido. Sus oídos todavía resonaban con el sonido de madera astillada, de acero golpeando acero, el terrible sonido de carne desgarrada. Solo había vislumbrado al extraño por un mero momento antes de que la puerta se cerrara de golpe en su cara, pero la vista se quedó con él, ese rostro de barba espantosa curvándose en una sonrisa cruel. Incluso ahora esas horribles palabras perduraron. ¿Qué tenemos aquí? Luego, su hermano le había gritado que se escondiera, y así lo había hecho bajo el suelo. El miedo se enroscaba como una serpiente plateada dentro de su estómago. Los ruidos que siguieron perseguirían sus sueños durante los próximos meses. Un estruendo terrible, una melodía de destrucción, como si el mundo se estaba desgarrando a su alrededor. El acero se hizo añicos. Los cantos rodados se trituran solos. Y los gritos, los gritos. Ahora todo el mundo permanecía en silencio a su alrededor, inmóvil como una tumba. No del todo silencioso, se dio cuenta. Escuchó algo. Un leve golpe golpeó sus sentidos. Hola. Su voz temblaba en sus oídos. Lo odiaba. Manos jóvenes se tensaron contra la escotilla, en vano. No se movía. El padre la había cerrado con llave o algo terriblemente pesado había caído sobre ella y lo había atrapado aquí. A juzgar por el hosco crujido que ofrecía el desvencijado cuerpo, Atreus sospechaba que era lo último. Bien. Esto iba a ser un problema. No poseía una fuerza increíble como su hermano y su padre. Sus talentos residen en el ámbito del tiro con arco. Los tiros precisos eran su fuerte, bueno, cuando no fallaba. ¿Pudo haber hecho algo para ayudar a su familia? No. La verdad resultó ser una píldora amarga de tragar. El odio a sí mismo brotó de nuevo en él mientras se hundía de nuevo en el suelo, metiendo las rodillas contra el pecho. ¿De qué le servía en una pelea cuando ni siquiera podía protegerse a sí mismo? Podría ser un arquero, pero en comparación con su padre, no, incluso su hermano. Sabía que sus habilidades eran muy deficientes. No era que le molestaran, solo. Ajá. Un crujido áspero capturó su atención y, con una sacudida, alguien arrancó la escotilla para inundar la habitación de luz. Incapaz de soportar la repentina iluminación, el niño se secó las pálidas mejillas y desvió la mirada. Levantó una mano y entrecerró los dedos. Al discernir lo que él creía que era una forma familiar a través del resplandor cegador, lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Su cuerpo lo traicionó y se puso de pie en un arrebato de euforía. ¿Estás bien? Una tos fuerte le respondió. Yo no diría eso, hermanito. Sin embargo, cuando apareció ese rostro familiar, Atreus casi se echó hacia atrás por la sorpresa. Un grito ahogado de horror salió de él antes de que pudiera pensar en contenerlo. Era Naruto, sin duda. No podía haber ninguna duda sobre eso. Los ojos azules brillantes lo miraron, enmarcados por el cabello rubio y las mejillas barbudas. Pero había recibido una paliza y había sido ensangrentado por ello. Un ojo estaba cerrado por la hinchazón y su nariz parecía haber sido rota y forzada en algún momento durante la batalla. Su atuendo parecía haber llevado lo peor. Esas pieles una vez orgullosas ahora golpeadas y desgarradas alrededor de sus hombros. Peor aún, eran sus armas. Los brazos de Esparta, o lo que quedaba de ellos, ya estaban sujetos a su torso, un escudo abollado cubría su espalda junto con los pedazos de una lanza rota atada a su belt.
Atreus sintió una punzada de pérdida al ver el arma destrozada, sabiendo que ha sido la herramienta favorita de su hermano. Quizás un herrero talentoso podría repararlos, pero dado que no conocían a esa persona, dudaba de su destino. Bueno, no te detengamos allí por más tiempo. Su hermano declaró, sacándolo de su ensueño con un sobresalto, arriba vamos. A regañadientes, tomó la mano que le ofrecía y vendrá que lo izaran por encima del borde. Casi se estremeció cuando vio su casa. Nada más que madera rota guardaba su mirada. Tardíamente, se dio cuenta de que la luz provenía no solo de la puerta, sino del techo mismo, así como de la pared sur. Ahora que miró a su alrededor, descubrió que gran parte de su hogar había sido desordenado. Alguien había abierto un agujero a través de ambos sin pensarlo dos veces. La fuerza que debió haber necesitado para hacerlo fue preocupante por decirlo menos. Esa sangre. Oh, esto. Estoy bastante seguro de que es mío. Había una luz intensa y salvaje en la mirada de su hermano, como si realmente no lo viera. Probablemente había entrado en estado de shock. Es realmente gracioso, divagó mientras se escabullía por su casa, pensé que estaba muerto. Luego conocí a una valquiria. Ahora no lo soy. La vida es extraña, supongo. Atrapa. Su arco y su carcaj atravesaron la habitación hacia él, este último rebosante de flechas frescas. Atreus los atrapó a ambos con facilidad de práctica, y se los colgó del hombro solo como una ocurrencia tardía. Entonces, y solo entonces, el joven tirador finalmente registró la historia que su amado hermano le había contado accidentalmente. Esperar. Parpadeó. Muerte. Y vio a una valquiria. Las palabras salieron de él en un chillido. Yo, tú, que me perdí. Naruto hizo una pausa, sosteniendo una pequeña cartera en su mano izquierda. Mira, suena menos probable cuando lo dados. Encogiéndose bolso de hombros, el rubio maltrecho se colgó dicho sobre su hombro y salió por la puerta sin una segunda mirada. Una vez más, Atreus se vio obligado a seguir sus pasos, a apresurarse tras él para que no se quedara atrás por completo. Incluso entonces estaba en apuros para seguir el ritmo. Su hogar se cernía detrás de ellos como un padre apesadumbrado, despidiéndose de ellos. La confusión lo impulsó a hablar. ¿A dónde vamos? Naruto no se detuvo, en lo más mínimo. Su hermano lo miró con una mirada paciente, aunque algo incrédula. Nos vamos, por supuesto. Él dijo. No podemos quedarnos aquí. Ese hombre volverá. Atreus estuvo a punto de tropezar con sus propios pies. ¿What? Balbuceó. ¿Pero dónde? En cualquier lugar que no esté aquí. Caminaron en silencio durante un rato, la nieve crujiendo bajo sus botas. Atreus apretó el arco contra su pecho. La noción de dejar atrás su hogar resultó bastante dolorosa por sí sola. Hacer esto tan pronto después de perder a madre amenazaba con arrancarle el corazón por completo. Aún así, confiaba en su hermano. Naruto no era de los que mienten. Sí, podía ser travieso a veces, y poseía una veta obstinada de 1 milla de largo, pero también era honesto hasta la médula. Seguramente no lo conduciría mal. ¿Qué pasa con el padre? Presionó Atreus. No sabemos dónde fue. Podría ser Su hermano hizo una pausa para considerarlo. Tendremos que encontrarlo, entonces. Juntos, los dos hermanos se propusieron con determinación hacer precisamente eso. Con Kratos. La rabia siempre ganaba. Como una fiera bestia decidida a destrozarlo y deleitarse con su médula, siempre se posaba sobre Kratos en el peor de los momentos. Desgarrando su mente miembro a miembro. Negándole la paz que buscaba. Al final, no importa cuánto luchó contra eso, su ira siempre lo venció. Las largas cacerías no le sirvieron de nada. La lucha solo aceleraba la sangre. Durante un tiempo, Falle, y su familia, ha demostrado ser un bálsamo para su ira, pero con su muerte se volvió más insaciable. Sabía que debería consolarse con el hecho de que no estaba solo, pero eso solo lo amargaba aún más. No sabía ser padre de un hijo, mucho menos de 2. No sabía cómo volver a asumir ese papel, no sin ella. Ahora incluso los últimos vestigios de esa vida que alguna vez fue pacífica estado despojados. Con la llegada del desconocido se había visto obligado a enfrentarse a su antigua vida, a sucumbir a la rabia una vez más.
Al final, había triunfado. Siempre fue así. Pero, ¿cómo los había encontrado ese hombre? Una duda inquietante casi le hizo volverse. Casi lo impulsó a descender a la grieta en busca del extraño. Aunque solo fuera para asegurarse de que había perecido. Seguro que lo había hecho. Ninguno podría sobrevivir a un cuello roto. Mucho menos la caída que siguió. Cualquiera que pudiera. Era alguien a quien no estaba preparado para enfrentar con sus propias manos. Solo. El pensamiento le trajo un doloroso recordatorio de su fracaso. Naruto. El chico se había ido. Sin duda, había sido una herida mortal. Atreus no solo había perdido a un hermano, sino que le había fallado a un hijo. Debería haber sido más fuerte. Más rápido. No lo había sido. Ahora regresaría para encontrar su cadáver ensangrentado esparcido en la nieve, con los ojos cerrados, para no volver a abrirlos nunca más. Una luz apagada para siempre. Perderlo tanto a él como a Falle, tan pronto después de su prematura muerte, el pensamiento dejó sus extremidades pesadas mientras avanzaba arrastrando los pies. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando lo encontraron una mitad de camino. Salpicado de su propia sangre, caminaba entre los árboles caídos, sus vidriosos ojos azules miraban inexpresivamente hacia las ramas. Su rostro bronceado se había reducido a una palidez espantosa casi similar a la suya. Como si hubiera visto un fantasma, pero incluso mientras miraba, el color estaba volviendo a ese rostro bigotudo. Atreus vaciló unos momentos antes de verlo. Ese rostro pálido se iluminó de alegría, uno que Kratos no sabía cómo corresponder. Se alegró de verlos con vida, por supuesto, pero para expresarlo. Capellán. Kratos ofreció un gruñido evasivo. Una parte de él casi se regocijó al descubrir que su hijo había sobrevivido. El otro, sin embargo. Chico. Naruto silbó inocentemente. ¿Qué? No fui yo esta vez, lo juro. El dios de la guerra se cernía sobre su progenie. Kratos no aceptaría nada de eso. Nada de este desvío, nada de este hosco silencio interpuesto por comentarios ingeniosos. Yuxtapuesto a la idea de dejarlo solo, incluso después de ese milagro, enderezó la espalda y avanzó, con la mirada únicamente en el niño que pereció. Fue incomprensible. Lo había visto llevarse esa herida en el estómago. Pocos eran capaces de sobrevivir a una situación tan grave, incluido él mismo. Le preocupaba que su hijo estaba aquí delante de él, fresco como una margarita, sin nada que mostrar salvo un agujero en las pieles. El estado mental del chico, más. Estabas muerto. Esos misteriosos ojos en blanco se volvieron hacia abajo, evitando su mirada. Y ahora no lo soy. Es curioso cómo funciona. Las mejillas bigotudas formaron hoyuelos en un leve y nervioso ceño fruncido. Podemos no hablar de esto. Manos fuertes se posaron a ambos lados de sus hombros antes de que pudiera retroceder, lo que hizo que se pusiera rígido. No. Cuando Kratos habló, las palabras surgieron como un gruñido bajo. Hablaremos de eso, ahora. A fin del capítulo. Capítulo 5, marchando, interludio. Caminaron en silencio. Kratos no dijo una palabra. Atreus se inquietó. Ninguno miró a Naruto. Su silencio fue expansivo y, por lo general, lo habría desconcertado, si no lo hubiera esperado. Realmente, el chico no podía culparlos por el silencio que se había apoderado de su pequeño grupo. Comprendió que no era culpa de ellos. Padre le había obligado a pronunciar las palabras mientras Atreus escuchaba. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo procesar el relato que les contaron. Lo suficientemente justo. Naruto estaba teniendo más que un poco de dificultad para aceptar la verdad él mismo, y él fue quien la experimentó en primer lugar. Por el sabio, debería estar muerto. Él había muerto. Y, sin embargo, aquí estaba. Para caminar, hablando. Incluso ahora, con su viaje en marcha, todavía lidiaba con él. A veces triunfaba sobre eso. A veces, como su temperamento, se apoderaba de él. A veces, sintió que sus ojos azules ardían en rojo y una rabia que no era la suya. Algo se había despertado en su alma después de la muerte y no estaba seguro de que le gustara. Aún así, había conocido a una valquiria. Había visto las puertas nacaradas de Valhalla y las había negado.
¿Cuántos podrían hablar de algo así? Ninguno que él conocía, ciertamente. Lleva sus cenizas al pico más alto y extiéndelas allí. Esa era la tarea en la que se concentraría. Nada más. Papá era un hombre de pocas palabras. Si tuviera algo que decir, más tarde lo diría. Por el contrario, su amado hermano pequeño parecía a punto de estallar. Sin duda, todavía estaba lleno de preguntas. Habría tiempo suficiente para los últimos. Cada uno de ellos estaba ahuecado por el dolor, cada uno ajustándose a su manera, pero superarían esto. Siempre lo hicieron. Naruto sonrió, siguió caminando, concentrado en poner un pie delante del otro. Al final, eso era todo lo que un soldado, un hombre, podía esperar hacer. Sigue caminando, soporta las pruebas que la vida y tú te ha lanzado, y sigue marchando. Por ahora, eso era lo mejor que podía esperar. Tome las cosas un minuto, una hora, un día a la vez. Te estás quedando atrás, chico. Viniendo. Sonrió y trotó tras ellos. Un día moriría de verdad, y ese día su muerte se mantendría. Afortunadamente, ese día no llegó. Aún no. Ahora no. Por ahora, el viaje continuo. Solo sigue caminando. A fin del capítulo. Espero y les haya gustado, no olviden darle like, hacer un comentario, suscribirse y activar la campanita. Eso me alegraría el día, semana, mes o año. Sin más, chao.